Bueno, hola, hola, estamos en nuestro segundo capítulo de Cultura Feminista acá en la esquina rosada, Centro Cultural de Difusión de Arte, en la octava región, y estamos con Erika Montesino. Erika Montesino es feminista, lesbofeminista, activista hace más de 15 años y fundadora de la agrupación Rompiendo el Silencio. Hola Erika, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Oye, Erika, cuéntanos, ¿desde dónde te posicionas tú para ser activista lesbofeminista? ¿Cómo es este proceso? ¿Llevas 15 años trabajando en esto? Cuéntanos tu experiencia desde el activismo. Bueno, igual, como yo ya te decía o como yo le comentaba a varias amigas, en el feminismo, si bien hay una diversidad de feminismos, ¿ya? También en el lesbofeminismo, las lesbianas feministas también somos muy diversas y políticamente hablando nos paramos de diferentes veredas, digamos, o sea, veredas que tienen, digamos, sus líneas muy concretas, muy específicas, con muchas ¿Específicas? especificidades, perdón, y cada una tiene su lucha desde ahí, ¿no? Claro. Entonces, hay, por ejemplo, el lesbofeminismo antirracista, decolonial, un lesbofeminismo a veces más radical, ¿cierto? Pero también está un lesbofeminismo, ¿por qué no decirlo, mucho más incluyente, digamos, que cree, por ejemplo, en la incidencia. O sea, yo no digo que los otros sean Claro, excluyentes, no estoy diciendo eso, pero sí que cree, por ejemplo, en la incidencia con el Estado, la incidencia en los organismos públicos, la incidencia en políticas públicas, quizás un poco un símil, digamos, a lo que hacen muchas compañeras feministas desde la agenda de género. ya. Yo al menos me paro desde la inclusión, a eso me refiero con incluyente, con la inclusión de una mirada interseccional, digamos, dentro de las políticas públicas del género, porque para mí no hay solamente un tipo de ser mujer o de ser feminista, ¿cachai? Sino que hay una diversidad de mujeres que tienen diversas y diferentes realidades. Y esas realidades, por ejemplo, no pueden estar, por ejemplo, en estas políticas públicas puestas solamente en un tipo de mujer, la mujer heterosexual, ¿cierto? Que se relaciona, que tiene relaciones solo con hombres, que a lo mejor tiene hijos, esa realidad que muchas, a lo mejor otras no tenemos de manera igual. Por ejemplo, yo no me relaciono con personas de diferente sexo, sino que con personas de mi mismo sexo, es decir, con mujeres, y desde ahí también hay una cuestión diferente, digamos, pues mucha gente me dice, pero ¿qué es lo diferente? O sea, lo diferente, por ejemplo, partamos desde las violencias además, porque Claro. además, por ejemplo, si yo soy violentada por ser mujer en la calle, digamos, Uh-huh. en la vía pública, pero también además, si soy una lesbiana pública, también se me va a agredir Claro. por eso. Y si más encima tengo una expresión de género masculinizada, ¿cierto? Que son nuestras compañías que hoy en día también lo levantan como una identidad, las camionas, por ejemplo, Claro. también se me va a agredir por eso, ¿ya? Porque él se te nota, no, es que él Claro. se te nota y me agreden, o sea, tenemos compañeras asesinadas por esa causa. Sí. Entonces, en el fondo son violencias específicas que muchas veces las políticas públicas no están incorporadas. O sea, ni siquiera en la legislativa se hacen proyectos de ley de violencia integral, que más encima dice integral contra la mujer, y carece de esta mirada. Entonces, ahí, por ejemplo, yo como activista, en representación también de mi agrupación y mis compañeras, hacemos esta incidencia para tener esta mirada interseccional en todo lo que sea estas políticas públicas. Entonces, como que nos paramos desde ahí nosotros. Ya. Oye, Erika, qué interesante lo que cuenta. Y antes de entrar en el tema de tu organización, ¿tú crees que todavía nos falta mucho? O sea, siendo como en todo lo que has trabajado y en todo lo que has visto, nos falta mucho todavía como sociedad em, respecto a la agresión, a las disidencias, a las diferencias, en este caso a la mujer lesbiana, digamos. O sea, de hecho siempre me hacen esa pregunta de cómo he visto el cambio, digamos, desde cuando yo empecé, desde principios 2000, o sea, bueno, yo con Rompiendo el Silencio empecé, no era una agrupación, era una revista, de hecho mi profesión es periodista,
y en esa oportunidad empecé como con una página, un sitio web que se llamaba rompiendoelsilencio.cl y era una revista electrónica para la comunidad lesbiana. Y siempre me preguntan, digamos, cómo yo veía esa época hasta hoy, digamos, que no es tantos años todavía para mí, pero mucha gente es como muchos años, como que estuviéramos hablando de la prehistoria. O sea, lo que yo puedo decirte que en esa época recién estaba ingresando, estaba el boom de internet, ¿ya? O sea, el Google todavía se veía ahí con esas lucecitas, esa Time New Romance, que era como súper especial, digamos, y lentamente recién iban incorporándose como diarios electrónicos y todo, y ahí como que me surgió la idea de hacer una revista electrónica que fuera específicamente para la comunidad lesbiana. De hecho, yo recién estaba como ingresando al feminismo, estaba leyendo mucho, porque tampoco, bueno, como a todas nos pasa, sin saberlo, yo era feminista sin saberlo, ¿sí? Pero no le ponía nombre quizá a ese pensamiento que yo tenía. Entonces, obviamente que en esa época empecé a leer mucho y sí, lo que sí me hizo ruido, y eso siempre yo creo que fue gracias al feminismo, al tener esa conciencia, sí me hacía mucho ruido que mi orientación, mi identidad no estuviera visibilizada en ninguna parte. Claro, como que no se hablaba del tema. Simplemente, o sea, antes se hablaba mucho menos, en esa época un poco, pero era muy poco, ¿cachai? Entonces, en el fondo, yo sabía que habían colectivas, organizaciones lesbofeministas, que había toda una historia de la década de los 80 lesbofeminista, con la primera organización lesbofeminista en Chile del año 84, y eso simplemente aquí no se sabía, nadie lo sabía, nadie le daba la importancia. Si tú ponías en Google en esa época, que recién estaba empezando, no veías nada más que pornografía cuando ponías. Claro. Bueno, todavía, aunque Google dice que lo sacó, no sé cómo. Bueno, contar que esas historias yo veía que era necesaria darlas a conocer. Entonces, esa era como la tarea en esa época, ¿ya? Y yo creo que junto a otras compañeras que tenían colectiva y todo, fuimos como de las primeras en salir públicamente, digamos, en hacerlo público. Yo, por ejemplo, yo vine y le mandé a los medios de comunicación de que se iba a abrir una revista lésbica. Y lo publicaron en diferentes lados, o sea, yo no tuve miedo de eso, dije, no, sí que es una revista lesbiana y yo soy lesbiana y bla, bla. Y claro. Entonces empecé a tener esa conciencia, pero efectivamente sí costaba mucho, ¿ya? Mucho que las compañeras, por ejemplo, si yo quería entrevistar, porque esta revista hacía entrevistas, no era copiar y pegar, no era que copiaba una cuestión de un lado y la pegaba, no, yo salía con mi grabadora en esa época, con mi grabadora a entrevistar, ¿cachai? Y para que leyeran la revista yo iba colocando adhesivos en los árboles del Parque Forestal acá en Santiago, o iba a las discotecas, ¿cierto?, de gay en esa época, y le entregaba a las mujeres, le entregaba un sticker diciéndole, oye, existe esta revista, existe, porque no había redes sociales. Hacías tú la difusión, digamos. Hacía yo toda la difusión, porque a mí me interesaba que las chiquillas supieran de este sitio y fuéramos haciendo comunidad. Comunidad a través de internet, que al principio igual yo fui criticada por eso, porque me decían que yo poco menos estaba volviendo a la virtualidad, a la lesbiana, al closet. Pero no era tan así, bueno, el tiempo después dijo otra cosa. Pero en el fondo, viendo desde esa época ahora, claramente ha habido un salto, pero sin embargo, en cuanto a las violencias, todavía se siguen manifestando, y de hecho, donde son más visibles, estamos más empoderadas, estamos mucho más seguras, digamos, de nuestros planteamientos. Hay compañeras con su identidad camiona, ¿no?, que lo reivindican, que lo sacan de esa carga, porque todavía ahí tenemos esa carga nefasta social que se habla de nosotras. Pero por eso te digo que hoy en día nos siguen matando, nos siguen asesinando y todo eso, ¿sabes? Entonces, en el fondo, eso no ha cambiado, porque mientras más visibles seamos, mucho más violencia vamos a sufrir. Mientras más empoderadas estemos, mientras más estemos incidiendo en los espacios, vamos a sufrir más agresiones. Y esas agresiones no van a venir solamente del lado, digamos,
no van a venir solamente del lado, digamos, del mundo heterosexual, de la heteronormatividad, sino que también incluso dentro del movimiento LGBT, digamos, Claro, ¿no? O sea, yo estoy hablando, por ejemplo, de los compañeros gays, donde sí, también algunos de ellos con prácticas añejas, machistas, también nos han invisibilizado durante muchos años y nuestras voces simplemente no se conocen. Por eso fue la necesidad de armar nuestras propias colectivas. claro. Oye, que es cierto todo lo que estás diciendo, o sea, la reflexión que haces también del hombre en la disidencia también, o sea, el hombre gay es mucho más escuchado que la mujer lesbiana, eso es una realidad. Bueno, ahí tenemos el patriarcado completo siempre valorizando al hombre y la palabra del hombre como algo más. O sea, es lo que nosotras siempre denunciamos, Mm, pero bueno, ellos mismos, por ejemplo, a veces nos dicen así que somos locas, histéricas. Lo mismo claro, que nos pasa a las claro, feministas en general, sí, ellas nos pues, dicen a nosotras que somos sí, pues, mentirosas o que siempre exageramos todo. Eso nos han claro, dicho varias veces. sí. Sí, pues parece que denunciar el patriarcado siempre va a ser una exageración. Oye, Claro. oye, Erika, tú también eres fundadora de la agrupación Rompiendo el Silencio. Qué interesante nombre, Rompiendo el Silencio, y qué potente solo el nombre. Es como un llamado a romper algo, a cuestionar algo, a dejar de estar calladas. Bueno, la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio nace, es la génesis de esta revista que yo contaba de Nantes. O sea, de esta revista lésbica que yo hice el año 2002, ya esta revista electrónica después va sufriendo toda una transformación en el camino, entre medio también es una revista impresa, por ejemplo, que se vende en los kioscos, y así llegamos, porque tú al año 2014, donde decidimos que junto a otras, yo invité a otras compañeras a que armáramos una organización lésbica, viendo que nuestras demandas en las políticas públicas estaban completamente invisibilizadas, no Claro, se sabía absolutamente nada de nosotras, no había una mirada interseccional de nada. Entonces, y los gays no lo iban a hacer por nosotras, porque había claro, siempre esa confianza, así como, no, pero si están estas organizaciones hegemónicas, claro, ¿para qué más? ¿Cachai? Y eso simplemente para nosotras, yo empecé con mis otras compañeras, pero es que chiquillas, nosotras ahí no estamos, claro. simplemente no estamos, ¿cachai? Y en ese momento yo no había pensado en ponerle Rompiendo el Silencio, pero las compañeras que yo invité a formar esta organización me dijeron, pongámosle Rompiendo el Silencio si ya dentro de la comunidad está súper posicionada, se recuerda, hay un cariño también, Sí. porque muchas de quienes eran quinceañeras en la época en que yo, ¿cómo se llama? Yo estaba egresando de la universidad, pero muchas eran mucho más chicas que yo, entonces para ellas Rompiendo el Silencio era así como, fue su espacio, su lugar, digamos. Claro, Entonces, hoy ya en esa época ya estaban grandes, ¿no? Universitarias, entonces tenían un cariño, o sea, hasta el día de hoy hay un cariño muy grande por Rompiendo el Silencio y un respeto también. claro. Entonces ahí mis compañeros dijeron, no, pongamos, o sea, sigamos con ese nombre porque además es representativo. Es verdad que tiene un nombre así como que muchas chiquillas decían, oh, tiene un nombre como de teleserie, pero como dramático, ¿no? Pero en el fondo también tiene su razón de ser el Sí, nombre. pues, Porque de hecho, si tú te fijas, no es rompe el silencio, porque tú, como era un programa de claro, mujer, no, el silencio, sí, sino que es como una invitación, rompiendo, vamos claro, todas juntas, digamos, saliendo de este oscurantismo en el que claro, nos sumieron en este autoimpuesto silencio, sí, ¿ya? pues, Vamos juntas en este camino rompiendo, digamos, todas estas barreras y obstáculos que tenemos y finalmente rompiendo ese silencio, esa invisibilidad. Entonces, en el fondo, le venía súper bien también a la organización porque de hecho sus primeros objetivos han sido eso, ¿no? Ir claro, rompiendo, digamos, esta invisibilidad que hay en todo ámbito. Y también nosotras ser voceras políticas, voceras, porque en el fondo antes y desde siempre no se nos ha visibilizado como voceras políticas, o sea, siempre te dicen, no, pero si yo he visto a las lesbianas en la tele y todo, pero ¿cómo las ves? No las claro. ves como voceras políticas de una organización. Muy pocas veces a lo mejor se han visto.
pero como voceras que tienen sus propias demandas, que exigen, ¿no? Cuestiones como activistas, más allá de la cuestión romántica, porque casi siempre nos llaman para el tema, digamos, romántico, ¿no? Así como, Claro, ay, cuente su historia de amor, claro, claro, todo el asunto, o cómo ustedes andan de la mano en la calle, tienen su familia, claro, bla, bla, pero no como estas políticas que realmente tenemos toda una postura claro. feminista y tenemos mucho que decir. Entonces, desde Sí, ahí yo po. creo que Rompiendo el Silencio surgió y se ha instalado hoy en día ya nos costó, digamos, al principio, porque, bueno, como feministas sabemos que como mujeres no nos han enseñado, no nos han educado, digamos, para activar, para hacer políticas, para estar en el espacio público. Entonces, al principio nos costó mucho traer compañeras a la agrupación. De hecho, todavía somos pocas, creo yo, somos como 15 integrantes, Ya. y a veces somos 10 y así, ¿no? Mm. Que van saliendo, porque obviamente que la mujer siempre va a tener doble carga, que los estudios, Por algunas tienen supuesto que hijos, sí. han optado por la maternidad, entonces también les pesa eso, o cuidan, también están haciendo cuidados de sus padres, hermanos, familiares, entonces eso también les pesa como para hacer una participación activa. Sí. Entonces, pero yo creo que hoy en día Rompiendo el Silencio está bien fortalecida, a pesar de que seamos pocas todavía, y hemos ido entre todas delineando, o sea, yo soy la fundadora y coordinadora general de la agrupación, pero lentamente mis compañeras se han ido tomando, digamos, el espacio y hoy en día pueden reflejar sus voces, cada una está como en diferentes espacios haciendo incidencia. Oye, qué interesante trabajo que hacen. Y claro, son poquitas, pero eso es lo que pasa. Ser mujer y tener el privilegio de tener 5 horas disponibles para poder hacer activismo, igual es súper difícil. Ser activista para mí sigue siendo un trabajo que tiene que tener todas las protecciones sociales y es algo en que estamos al debe con las activistas de Sí, derechos pues. humanos. Siempre lo he dicho en todos lados, digamos, que no es posible que una activista adulta mayor no tenga ninguna protección social después de haber dedicado toda su vida al activismo. Entonces, Claro. bueno, pero esos son otros temas. Esos son otros temas y en realidad tremendo tema que instalas ahí en la conversación porque no lo había pensado y me hiciste reflexionar así como, oye, tienes toda la razón. Por eso me Claro, encanta el feminismo porque uno aprende tanto de la otra siempre. claro, Oye, sí. Erika, sí, perdón, te interrumpí. No, sí, lo que pasa es que esto a mí también no es que se me surgió también, sino que yo lo reflexioné luego de escuchar precisamente a otras compañeras, unas compañeras de Colombia, unas compañeras colombianas que tenían una colectiva hace tiempo ya, de defensoras de activistas de derechos humanos, activistas defensoras de derechos humanos, y ellas posicionaban este tema, ¿no? Que las defensoras tenían que tener cubiertas sus necesidades Sí, sociales porque se encontraban que muchas activistas feministas que habían dedicado toda su vida, hoy en día estaban ahí casi en una carencia absoluta, sin claro, protección social. Y eso no claro, podía ser, digamos. Y es claro. lo que yo también trato de inspirar también a mis compañeras de la agrupación. Oye, bueno, esto de la protección social y la carencia absoluta, la verdad es que no solo nos golpea a las activistas, sino que también a muchas mujeres. Ayer leía Fundación Sol, contaba que las mujeres, que se había cumplido el récord de los bajos dineros que habían llegado a la pensión para las mujeres en este semestre. 32.000 pesos. Fondo Solidario, una locura, una Sí, locura. sí, no, Bueno, sí, ya. tenemos mucho, nos queda mucho trabajo por hacer, digamos. Mientras Exactamente. más avanzamos, más pegadas nos aparece en el camino. Oye, Erika, un poco pasando a otro tema, ¿qué opinas tú de este mito? Que siempre hago esta pregunta, un poco para ir rompiendo el mito o simplemente instalando el mito, de que las mujeres odiamos a los hombres, las feministas odian a los hombres. Desde la mirada lesbo-feminista también se dice que la lesbiana odia al hombre, como odio, ya es el mito, por eso te pregunto, ¿esto es un mito que corre en la sociedad? Ya también que el patriarcado nos pone encima, pero ¿qué opinas tú de esto? Que es verdad. Efectivamente. ¿Para qué estamos con cosas? Me O sea, encanta. bueno, más allá de broma, es verdad que, o sea, se puede interpretar, digamos, más allá de broma,
Yo sé que hay compañeras que efectivamente no lo mencionan desde un odio, porque sé Claro, que no van a salir a matar, claro, digamos, o a agredir. Pero sí, por ejemplo, usan muchos, por ejemplo, acá en Santiago, las más radicales, por ejemplo, rayan, por ejemplo, ponen sus consignas y hay uno que dice muerte al macho, por claro, ejemplo. claro, Entonces, claro, de inmediato claro, ahí, claro, claro. pero yo siempre he dicho que es un sentido figurativo, que es como No, y el decir que está macho el como esta patriarcado. figura de hombre machista, Exacto. bruto, claro, más que a los Pero hay hombres. veces en que la rabia, en que ya la desigualdad y el cómo nos aplastan y nos asesinan y nos matan, nos hace, nos hace a Claro, veces claro, pensarlo. claro, sí, Pensarlo. Ahora, sí, es verdad, el patriarcado ha instalado un montón de estereotipos, sobre todo con nosotras las lesbianas. sí, pues, Primero, la invisibilidad también es una violencia. sí, O pues sea, totalmente, no borrarnos de reconoce. la historia totalmente Mm, como a las mujeres nos borraron de la historia y lentamente se ha ido dado a conocer ahora de muchas mujeres que han estado presentes en la historia, pero en el caso de las lesbianas es simplemente borrarla. No conforme con borrarnos, también nos han colgado, ponte tú, que lesbiana es un insulto, claro, ya siendo que es el nombre de una orientación sexual desde el siglo XX, porque igual fue patologizada más encima, claro, ¿cachai? Como sí, una pues, enfermedad, como algo soez, usado para la pornografía, sí, pues. ¿cachai? Porque, Sí, en o sea, realidad la no contento con eso, pornografía, les viene una ofensa, y no contento con eso, objetivizadas. claro, claro. Sí, eso Entonces, pensaba, en el fondo, esos estereotipos también vienen y se aparejan también lo que no, no quieren hacer desaparecer al hombre de la faz de la tierra, que nos dicen muchos bots en nuestras redes sociales. Ustedes claro, nos quieren ver así, no, quieren así como ya extinguir, digamos, al los hombre. seres humanos y todo. Y yo les diría, bueno, sí, queremos ser solamente amazonas. En este mundo queremos ser amazonas y estar entre nosotros porque sería un mundo mejor, Claro, tratando probablemente. de idealizar un poco, pero Claro. lógicamente que no nos podemos hacer cargo de todas esas cuestiones, digamos, nefastas que nos han colgado y no tomarles mucho crédito, ¿no? O sea, Sí, yo creo que en el fondo los intentos del patriarcado se vienen viendo, o sea, tú ya ves las sufragistas que tenían que lidiar, digamos, con esas imágenes, ¿no? Que les publicaban de que eran histéricas, viejas, claro, claro, que iban a abandonar la familia. claro, o las Claro, caricaturas que se hacían de ella, lo mismo las sí, caricaturas que se hacen sobre nosotras las lesbianas, ¿no? Entonces, claro, en el fondo son cuestiones que no hay que hacer mucho caso. Por ejemplo, igual intentaron, por ejemplo, a las más masculinizadas, las mm, camionas, por ejemplo, la Macho, la María Tres Cocos, la no sé qué, claro, bla, bla, bla. Y claro, y mucho tiempo incluso nosotras las mismas lesbianas decimos, no, eso, nosotras no somos eso, ese es un estereotipo, también habemos mujeres femeninas, y claro. patuamente, pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que ahí también estábamos cometiendo un grave error, porque excluíamos a compañeras que simplemente tienen una expresión de género que así han aprendido a Claro, expresarse y está dentro de esta diversidad. ¿Quién dice que no pueden hacerlo? sí, Entonces, pues, de hecho, las compañeras más masculinizadas que se han denominado camionas, hoy lo reivindican como una identidad. Entonces, todo ese estereotipo también que nos han colgado, al final lo hemos rescatado y lo hemos puesto, bueno, está dentro de nuestra diversidad de ser lesbianas, porque tampoco hay una sola forma de ser lesbiana. claro, claro, Entonces, en sí, el fondo, como te digo, son estereotipos que se han colgado de odio a los hombres, de esto, otro, pero que en el fondo, claro, hay diversas, digamos, planteamientos y simplemente no creo que no debemos hacer mucho eco de eso. Oye, Erika, y para cerrar, no puedo dejar de hacerte esta pregunta, no puedo no hacerte esta pregunta, ¿apruebo o rechazo? Eh, bueno, no, sí, pues apruebo todo el rato, o sea, yo creo que el apruebo es así, digamos, ahora con la pandemia quedó más que demostrado, digamos, que este sistema no da para más, este Claro, sistema capitalista, neoliberal, ya está agotado y esta constitución no sirve para estos nuevos tiempos. Entonces, en el fondo, creo que tenemos que ir adaptándonos también a estos nuevos cambios y esta constitución ya no sirve.
En el fondo ha quedado patente las desigualdades más tremendas de este Estado, digamos, chileno, donde simplemente hay un abuso. Ya estamos cansadas y cansados de este abuso que ha sido durante décadas, 3 décadas, ¿no? Entonces yo creo que el apruebo es la posibilidad histórica, ¿no?, de construir nuevo, de partir desde cero, porque ahí va a ser otra pelea, esa va a ser que la construcción de una nueva constitución sea completamente en blanco, y que ojalá que no sea un nuevo engaño, como lo fue para el plebiscito del 88. Vamos a estar todos mirando. Exactamente, hoy en día tenemos más herramientas para poder estar ahí peleando, incidiendo para que así sea. Bueno, a las mujeres nunca se nos ha dado las cosas fáciles, y esta no va a ser la oportunidad, lamentablemente, pero sin embargo hoy tenemos un movimiento más fortalecido, y ojalá nos unamos para ese objetivo común, digamos, donde no quedemos fuera de esta nueva constitución. Así que yo apruebo con toda la esperanza, con todos los sueños de ver una sociedad chilena, una sociedad mejor, digamos, que podamos, digamos, a lo mejor ir mejorándola lentamente y perfeccionándola también, pero partir desde cero. Esta cuestión tiene que ser así, no hay otra vía. No hay totalmente. Otra, para mí, no hay otra alternativa. Sí. Ya pues, Erika, muchas gracias hoy día por estar con nosotras, con nosotres. y gracias, lo pasé muy bien en la entrevista, así que muchas gracias. Ya, gracias a ti, muy interesante la conversa. Ya nos vemos, chao, chao. Nos vemos, chao. El patriarcado es un juez.